tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según a la hora que nos vean o nos escuchen. Bienvenidos al segundo podcast de esta temporada 2. Déjenme decirles que hoy tenemos invitado, iba a decir de lujo, pues sí lo dije, ¿verdad? Ya lo digo, de lujo. Nos acompaña Alan Salas, joven, y está convocado el día de hoy por una razón bien sencilla. Los que estamos más grandecitos tenemos un tema nostálgico con la música. Y digo esto porque si no han visto, véanla en Netflix. Se llama La Gran Noche del Pop. Es un documental. Y tomamos este documental para iniciar el día de hoy con el tema de la música. ¿Qué ha venido pasando con la música? ¿Realmente ha habido un deterioro con la música? ¿Ya no se compone ni hay los artistas de antaño? En todos sentidos. ¿O realmente es un tema nostálgico como le pasaba a nuestros padres o abuelos, que se sentían ahora como nos sentimos nosotros? Este sería nuestro programa, que por supuesto habrá algunos paréntesis de algunas noticias que han venido pasando en los últimos días. El año ha iniciado muy rápido, pero bueno, sin más, pues vamos entrándole, muchachos, a los temas. Así que adelante. Hola amigos, hola a todos nuevamente. Hola Alan, bienvenido. Jaime, como siempre, pues, y Pepe, un gusto estar aquí nuevamente desde esta calurosa tierra sureña de Chile, que hoy día marcó el termómetro en mi ciudad 38 grados la máxima y 11 la mínima. Y díganme que no hay cambio climático, esas temperaturas no se veían aquí. Un saludo. ¿Qué tal? Saludos Pepe, saludos Félix, bienvenido Alan. Pues es un buen tema de charla, el tema de la música, y como dice Pepe, iremos abordando algunos otros temas a lo largo de este programa. Abrazo a todos, bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, Pepe, Jaime, Félix y a todos los que escuchan el podcast. Muchas gracias por la invitación y pues espero que mis puntos de vista ayuden a contrastar un poco con los de ustedes este tema tan interesante. Gracias. ¿De ustedes alguien ya vio el documental este que les platico de Netflix? ¿Nadie lo ha visto? ¿Cuál, Pepe? Se llama La Gran Noche del Pop. Y es un documental muy valioso. Te voy a decir por qué, Jaime. Porque trata de cómo surge y cómo graban la canción We Are the World, We Are the Children. Fue una canción que se hizo para recaudar fondos para la hambruna de Etiopía. Pero no fue una iniciativa originaria de los gringos, de los Estados Unidos. Esto un año antes lo habían hecho los ingleses con el famoso Live Aid. Y entonces los gringos, fíjense qué interesante, a través de Harry Belafonte, no sé si se acuerdan de Harry Belafonte, un cantante, pero que aparte estuvo al lado de Martin Luther King con el tema de los derechos de los negros. Bueno, me van a regañar, ya no se puede decir negros, son afros, pero bueno, yo sí soy negro y por eso digo negro. Me vale Mauser, somos negros a orgullo. Bueno, total, que él ve lo que está pasando en África y empieza a conjuntar a los artistas o a los cantantes negros. Entiéndase, Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, para hacer algo por esta hambruna. Pero luego surgen entre ellos, oye, pero ¿por qué los puros de color? Vamos viendo que esto se haga más amplio. Y entonces, para no hacerles el cuento corto, se los voy a hacer largo, resulta que es desde un tema logístico muy complejo conjuntar a todos los grandes artistas del momento. Ya les iré contando cómo lo logran, pero aquí dejo mi intervención de la música para otros temas.
pero lo que me llama la atención es que en el estudio que grabaron estos monstruos de la música, en la entrada pusieron un letrero que decía: por favor, aquí deja tu ego. Y entonces veías a la pasarela de grandes artistas, cómo entraban solos, sin asistentes, sin acompañantes, sin guardaespaldas, y durante una noche literal, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, se dedicaron a grabar esta canción, que creo que sí la conocen todos, que es un himno, finalmente, y ya les iré platicando cómo surge, sin, como dicen ahora los chavos, sin spoilear el documental. Bueno, sí lo vamos a spoilear, para que ya sepan el final trágico. No hay final trágico. Pero cómo eso de los 80s, ahí nos marcó, yo les digo cómo, por qué nos marcó. Y esto me trae al evento que hubo este fin de semana, también allá en Gringolandia, con el famoso Supertazón, que a algunos no les gusta el Supertazón, y también entiendo las razones que no les guste. Efectivamente, los gringos son los genios del show. Esos güeyes de hasta de un mendigo chorrito de agua hacen un show. Es verdad. También es verdad, y pues eso también no es que sea bueno o sea malo, es show. Pero yo estaba haciendo unas conexiones, ya ven que el cerebro siempre juega pasadas muy extrañas, y yo no sé por qué conecté el espectáculo del medio tiempo del Supertazón, que es un espectáculo musical, etcétera, con el Festival de Viña del Mar, y cómo a mí me llevó a comparar lo que era Viña hace 30 años con lo que es ahora, y me lleva a concluir que ha habido una merma en la calidad del festival y evidentemente de los cantautores que van a ese festival. Antes ir a Viña era como, nomás el solo hecho de pararse en aquel festival, ya no de ganar, de pararse, ya era un tema curricular muy, no cualquiera. Y ahora parece que cualquier güey, cualquier pelagato, cualquier cosa se puede parar en Viña, como cualquier cosa puede cantar o puede hacer el espectáculo del medio tiempo del Supertazón. No sé ustedes qué opinen de mi percepción, y me gustaría arrancar con esto. Traigo otros temas ahí también de índole que nos gusta de los movimientos políticos a nivel de América, pero esta es mi percepción que yo traigo a grandes rasgos de lo que ha sido el fenómeno musical. Bueno, puedo coincidir en algunas cosas contigo, pero no sé, vi el documental ese. Mis preguntas van más no por el lado de la música, sino por el lado de qué se logró realmente con lo que hicieron, si se logró algo, si valió la pena, y si fue así, ¿por qué no se siguió haciendo? Si los que se reunían allí a cantar, todos eran multimillonarios, o lo son los que están vivos aún, con grandes fortunas, y podrían perfectamente haber ayudado muchísimo a África, además de con una simple canción, digamos. Claro, eso parece emotivo, parece interesante, les da un valor a ellos de cierta manera, pero no sé qué tanto en realidad, no sé qué tanto. Ahí tengo un conflicto con ese planteamiento. Lo otro de Viña, bueno, Viña sí ha ido decreciendo. Yo nunca he sido muy fan de ese show. Lo del Supertazón no vamos a hablar porque la verdad es que aquí no se conoce. O sea, se conoce pero no se ve. El fútbol americano no hay liga, no se sigue, nada, no se transmiten los partidos, nada de eso. Y del Supertazón es probable que muy poca gente tenga conocimiento, al menos acá en Chile, no sé en Sudamérica. Así que tampoco puedo opinar al respecto. Lo que sí puedo opinar acerca del tema generacional de la música y eso, que para mí, para gusto los colores, es cosa nada más de eso, de gusto.
y seguramente los ritmos son los que más pegan. Pero yo recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho la música de la época de mis padres, los rock de los 50, de los 60, era lo que escuchábamos mucho. Y ya en los años 80 recién empezó a surgir un movimiento musical, hablando de rock, ¿cierto?, de la música popular en Sudamérica, con grupos que pegaron harto, por lo menos acá, y que nos gustaban mucho, y también iban de la mano con el rock español de esa época también, que también era bien fuerte. Pero además de esa música existe mucha otra música, está la música clásica, que a mí también me gusta mucho. Hay autores como Gershwin, como Debussy, Vivaldi, Strauss, Bach, etcétera, que me gustan mucho, algunos temas sobre todo de ellos, Tchaikovsky, pero también me gusta mucho la música folclórica, depende del momento. Hay una música folclórica que surgió acá en los años 70, fines de los 60, principios de los 70, de grupos muy reconocidos que, bueno, con la llegada de la dictadura fueron cercenados y los que sobrevivieron se fueron exiliados, la mayoría, pero de grandes grupos musicales que tenían una visión del folclore latinoamericano, no solamente esto centralista de las banderas, que es un tema que también en alguna oportunidad hemos planteado, y ustedes saben que el tema de las banderas para mí es engorroso, no me atrae. Pienso que es una manera de manipular a la gente, eso de definir entre cuatro paredes y tirar una línea sobre un mapa mundo y decir esto es México, esto es Guatemala, esto es Estados Unidos, esto es Chile, y sin importar qué países o qué pueblos se dividan allí, da lo mismo, y nosotros le seguimos el juego a ellos. Eso también es un tema que tal vez debería tratarse con más extensión. Pero bueno, volviendo al tema de la música, yo no creo que hayamos tenido, al menos un grupo de mi generación, problemas con la música de la generación anterior, si hablamos en cuanto a la música popular. Es probable, sí, que a mi padre no le haya gustado el rock latino. Es muy probable, que era la música que a nosotros nos gustó en su momento. Y debo reconocer mi profunda ignorancia en la música actual. La verdad es que como tengo tanta música para escuchar, porque si hablamos del folclore, de la música clásica y de la música rock, ya sea el rock latino, el rock gringo, el rock europeo, es tanta y tan variada que al final no te da como tiempo para al menos en mi caso, para explorar nuevos grupos, nuevos temas. Así que si me nombran cantantes chilenos nuevos o grupos musicales chilenos o latinoamericanos, tengo que declararme ignorante en el tema. Confiesa que eres fan de Peso Gallo, güey. ¿Para qué le haces a loco? Oye, ¿sabes? Cuando te miro, tú te pareces a ese flacuchento, pero no era Peso. No me friegues, está bien, pues. Para mí que piensan igual. Bien, a ver, pues la música es algo que nos hace la vida de alguna manera, el regalo de los dioses. Muchas civilizaciones antiguas pensaban que era la música. En los rituales religiosos, en los festejos civiles, políticos, comunitarios, siempre hay música de todo tipo. La música nos acompaña cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, cuando estamos enamorados y cuando hay desamor. También la música siempre está presente, por eso es algo tan poderoso. Y creo que de las bellas artes es algo de lo que tenemos más accesible. La literatura puesta en verso se pega más, y puesta en música, pues creo que aún más. Y yo estoy con lo que dice Félix. Yo creo que a mí me gustaba también mucho la música que escuchaba mi papá o mis padres, seguramente porque la escuché mucho de ellos, pero a ellos no les gustaba nada la música que escuchaba mi generación. Incluso acá en México, un grupo que se llama La Maldita Vecindad, de mi generación, sacó una canción
el pachuco, que era un reclamo a los padres, ¿no? Decía, pa, fuiste pachuco, también te regañaban. Y el papá le reclama cómo se atreve a salir vestido de tal forma y oír esa música, ¿no? El chavo le responde, pa, fuiste pachuco, también a ti tus papás te regañan. Y creo que es algo cíclico y generacional. Los griegos ya se quejaban de las modas de sus jóvenes y creo que es algo que seguirá pasando. También creo que la música nos construye momentos muy relevantes de la vida y por eso nos quedamos en alguna etapa de la música, cuando nos enamoramos, cuando nace nuestro primer hijo, cuando nos deja una novia, etcétera. Creo que la música es también muy de momentos y por eso creo que nos quedamos clavados en cierto periodo musical y somos resistentes a aceptar algunos otros, ¿no? Sobre lo que decía Pepe de esta reunión de estrellas, creo que es algo genial. Siempre que se juntan grandes hombres, genios en cualquier materia, físicos, químicos, filósofos o en este caso músicos, que eran de lo mejor que había en esa generación, pues se generan cuestiones muy grandes. Creo que así fue en el tema musical, que es a lo que ellos se dedicaban. Ya lo que dice Félix, que también es cierto que las condiciones de África pues siguen siendo muy parecidas a las de antes, incluso las condiciones políticas otra vez están regresando, otra vez Rusia como enemigo público número 1, que por cierto, a ver si platicamos de la entrevista que le hicieron a Putin. Pero bueno, en lo que toca la música, por lo pronto aquí le dejamos y escuchemos a Alan. Y pues creo que el tema de la música, además de amplio, es muy interesante, ¿no? Fíjate que lo que comenta Pepe de Viña del Mar, de que antes los artistas que iban eran como de mayor nivel y ahora invitan a cualquiera, pues mi comentario sería que, sin defender a los artistas que hay hoy en día ni los invitados a ese festival, que efectivamente van cambiando las generaciones y como comentaba Félix, a mí me gustaba el rock que le gustaba a mis papás, pues tal vez era una coincidencia, ¿no? Que a tus papás les gustara el rock o que coincidieran en gustos musicales. Por lo menos yo con mi padre coincido poco en gustos musicales, por ejemplo. Pienso que a través de la historia, por lo menos de las décadas pasadas, el otro día vi la película de Elvis Presley y se me hizo muy buena, en el sentido que te muestra cómo desde ese tiempo la gente conservadora atacaba a ese tipo de nuevos artistas, ¿no? Porque rompían estereotipos y venían a cambiar las reglas de cómo se hace la música, a generar nuevas emociones en las personas, particularmente en los jóvenes, y era mal visto por la gente conservadora Elvis Presley en su tiempo. Y bueno, después tuvimos las olas de otro tipo de música como el rock o el pop, ¿no? Que fueron ganando popularidad y fueron aceptados, pero el rock también tuvo su periodo de dificultad, ya que también por los grupos de personas conservadoras, el rock no era bien visto, ¿no? En diversos países, por lo menos aquí en México, se asoció con una ola como de libertades, ¿no? Igual que en Estados Unidos. Pero algo curioso que yo veo es que ya cambió, puesto que después llegó el reggaetón, por ejemplo, que le agradaba o le agrada a muchos jóvenes hoy en día, y a las personas mayores, digamos, que no son de mi edad, pues jóvenes, pues categorizaban al reggaetón como una música pésima, ¿no? Por ejemplo, y de mal gusto, creo que porque hablaban mucho de temas sexuales, ¿no? Entonces las personas un poco más conservadoras lo veían muy mal, y ahora llega el regional mexicano,
que con distintos artistas como el Peso Pluma que mencionaba Pepe, el tema es que ahora, ¿cuáles son los temas que están tocando, no? Por ejemplo, el regional mexicano llega con temas de droga, de narcotráfico. Pienso que ese es un tema muy importante en la música que se está perdiendo, ¿no? Porque las letras están perdiendo significado. Y no que todas las letras de géneros musicales de hace décadas tuvieran todas mucho significado, ¿no? Pero creo, mi opinión sincera es que la música actual, que le gusta a la mayoría de los jóvenes, carece de letras con significado, ¿no? Es droga, es narcotráfico y bueno, antes el reggaetón con mucho tema sexual. Yo pienso que por eso es que muchas personas como Pepe coinciden en que la música actual está yendo por un camino indebido, ¿no? Y que ya no es buena música. Yo pienso que actualmente los jóvenes se dejan llevar por las masas, nos dejamos llevar y seguimos mucho las modas, ¿no? Entonces, coincido en ese sentido. La música anteriormente era mejor, yo opino eso, pero pienso que estos temas cambian de la noche a la mañana, ¿no? Y yo pienso que en unos 2, 3, 5 años va a ser otro el género que pegue y la gente que ahora somos jóvenes en 10 años vamos a estar opinando también mal de la música que empecemos a ver, ¿no? A ver, pues híjole, pero, yo digo, ver, más que etiquetar si es buena o mala, digo, a mí en lo personal no me gusta. Sí me parece que no hay la cantidad de artistas que se tenían antaño. O sea, para donde voltearas, desde Estados Unidos a la Patagonia había. O sea, teníamos, ya lo decía Félix, esa época que fue del famoso rock en tu idioma. ¿Te acuerdas, Jaime? Sí. Esa época. Oye, Pepe, bueno, sí, dime. Algo que me llamó la atención de lo que decía Alan son los temas de los que hablan la música, que creo que también es un reflejo de la sociedad. Las artes reflejan lo que pasa en el entorno. Y otra cosa muy importante, Pepe, que no sé si allá, Félix, a nosotros nos enseñaban música en la secundaria, en la prepa. No sé si a ti te dieron música, Félix, Pepe, pero Güey, ¿cuál música? Nos hacían comprar esa mendiga pinche flauta Yamaha que no sirve para nada. Mejor nos hubieran enseñado clases de baile, güey. Bueno, ahí flauta era una tontería, perdón. Donde yo estuve en la secundaria, había un grupo regional. El maestro de música tenía un grupo regional, una banda sinaloense, y formó una estudiantina y un coro. Entonces nosotros tocábamos los sábados y domingos en la plaza, pero algo nos enseñaban de música. Yo sé leer música actualmente. Puedo ver un pentagrama y saber tiempos, notas musicales y demás, que es algo que a los chavos de hoy ya no les enseñan. Entonces, ¿cómo queremos que haya grupos de rock o de regional o de lo que sea, de México a Argentina? Sí, no sé si esto también está ocurriendo en otras latitudes, pero cuando menos en mi pueblo, en la Barca donde yo soy, en mi época había 6 o 7 grupos de diferentes chicanos, norteños, mariachis, estudiantinas y demás, y ahora ves uno o dos. Es decir, la cantidad de artistas y los géneros musicales creo que sí se han reducido bastante, a menos en mi experiencia, y con esto pues se reduce también los temas de los que habla de los que va la música, ¿no? Actualmente tenemos un México muy violento, en donde las drogas y las armas y el dinero no solo están en la música, están en todo el entorno, ¿no? No sé qué pienses de esto, Félix, Pepe. No, espérame, primero Jaime, tú usas el pentagrama para leer la música, otros lo usamos para comunicarnos con el más allá, güey. O sea, ¿cómo? Oigan, antes de seguir, nada más de esta serie, que dice Félix que él ya la vio,
A mí algo que me llamó mucho la atención fue ver a las condiciones en las que están los artistas de aquellos años, porque quien conduce el programa o quien hace el documental es Lionel Richie. Me impresionó verlo, cabrón, la cantidad de botox que tiene en la cara. Mi Lionel Richie parece un marranito, así todo hinchadito. O sea, está peor que fuera el de Maná, güey, la neta. Pero no nomás él, sino todos los que salen, como que dices, güey, o sea... ¿Qué les pasó? Sí, claro, Jaime, o sea, yo creo que también nosotros, a excepción de Alan, tenemos que aprender a vivir la vejez con dignidad, güey. No, en serio, cabrón, o sea, no, aquello está echado a perder, pues. Eso a mí me llamó mucho la atención, y lo que dice Félix, que es el tema. Bueno, esta iniciativa, que yo creo que siempre será bueno cualquier iniciativa de este tipo, pero ¿de qué sirvió? ¿Por qué no se volvió a repetir? ¿Por qué? Bueno, déjenme contarles la historia. Primero fue los ingleses, luego los gringos y luego los mexicanos salimos a copiarlos. También tuvimos nuestra canción, todos los latinos, donde salía en el video, era ese de Cantaré, cantarás. Cantaré. Por ahí va la cancioncita, la tonadita, pero salía hasta el güey de la Isla de la Fantasía, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el actor, güey? El de la Isla de la Fantasía. ¿Se acuerdan de la Isla de la Fantasía? Bueno, salía el güey, pero en el pinche video de acá de la canción, de repente salía el tatú, güey, el enanito así a un lado de él, güey, así, o sea, como que, o sea, pura guasa, pues, ¿sí? Ya se me olvidó el nombre del de la Isla de la Fantasía, pero ¿cómo copiamos algo? Que ¿no era Montalbán? Sí, Ricardo Montalbán, claro, era el actor. Ricardo Montalbán, gracias. Pero ahí sí nunca supe para qué se juntó este fondo, porque ahí sí nunca hubo claridad. Igual fue para una campaña política, que en este país siempre pasa eso, desde aquellos años. Entonces nunca supimos para qué se destinó el fondo esa de los latinos. Pero, insisto, te ibas a Estados Unidos y tenías una cantidad formidable de artistas, O sea, llegabas a cientos, y de esos cientos, 99 eran artistas de primer nivel, güey. Y te venías a México y lo mismo. O sea, nos gustaran o no nos gustaran, pero en México teníamos a Emanuel, a Napoleón, a José José, a Juan Gabriel, una cantidad impresionante. Te ibas a Chile, por ejemplo, en el Chile, un poquito a lo mejor más atrás, pero estaba Los Parra, Nicanor y Violeta Parra, con esa gran canción de La Violeta, de Gracias a la Vida. Estaba un poco antes, que también lo mató la mendiga dictadura, grande, Víctor Jara. O sea, yo cuando era niño, güey, yo escuchaba la oración esta del leñador, de Víctor Jara, cabrón. Güey, o sea, era cántico hasta de misa, güey. Víctor Jara, acá en México, y todo eso se fue perdiendo. Te ibas a Argentina, los fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, los mendigos enanos verdes, güey. O sea, y cruzabas el charco, y allá de aquel lado tenías, un poquito antes, Rafael, Camilo Sesto, güey, el de un velero llamado Libertad, ya se me fue el nombre, dime, José Luis Perales, tenías a Mocedades, y luego le avanzas un poquito, y en ese tránsito, Miguel Bosé, Los Hombres G, había Nacha Pop, estaba Duncan Dun, o sea, ve todos los que te estoy diciendo. Ahorita, ¿cuántos puedes decir realmente que digas, oye, güey, ahí están, nos gusten o no nos gusten, pero digas, oye, ahí está el cantante? O sea, a ver, ¿quién es el que sigue haciendo giras y triunfando, güey? Un güey de nuestra edad que se llama Luis Miguel. Bueno, es un año más grande que yo. O sea, no puede ser, güey. Luis Miguel es el que te llena. Y luego hacen hasta el meme, ¿no? De que quieren pagar el concierto de Luis Miguel con la tarjeta del bienestar. Pues no les va a alcanzar, güey. Digo, y no es un tema clasista, güey, pero pues el güey cobra. Digo, yo no pagaría por ir a verlo, francamente, ¿no? Pero si no más, o sea, güey, sí, pero ahí estaban. Ahorita, insisto, ¿quién? Nadie, nadie. No sé, Alan, no sé si seguramente habrá quienes. Yo creo que sí debe haber
artistas por todos lados, y solo que a lo mejor nosotros ya no los escuchamos. No sé si sea así, Alan, o tengas algo parecido. Bueno, a lo de... Realmente considero que también desconozco de artistas sudamericanos de mi edad o más de mi generación que estén llenando mucho, como dice Pepe, pero efectivamente concuerdo, los que están llenando ahorita es Luis Miguel, cuando hace sus giras Alejandro Fernández, pero realmente no hay como que muchos nuevos artistas que estén llenando y pegando mucho. Creo que de mi generación el que más está brillando y creciendo ahorita sería Cristian Nodal, que también es mexicano, ¿no? Sí, que por cierto en Chile escuché canciones de Cristian Nodal en las tienditas y en todos lados. No sé si Félix sabe quién es. Ni idea, primera vez que lo escucho. Oye, yo solamente quería decir, porque este tema de la música en realidad, ya se dan cuenta que soy un ignorante en el tema, que a Tchaikovsky en su época le pasó algo similar, digamos, de lo que estábamos hablando en algún minuto, y fue considerado hasta vulgar su música por sus contemporáneos, sí, porque era muy movida y muy alegre. Pero imagínense que a Tchaikovsky lo hayan considerado vulgar en su momento, que era chabacano. Claro. Y ahora, ¿quién escucha a Tchaikovsky? Es que hay quien dice que quienes hacen arte realmente son observadores de la realidad, pero son adelantados a su tiempo de alguna manera. Acá Molotov fueron los que empezaron a tirarle al PRI, a los medios de comunicación de manera muy abierta cuando nadie se atrevía, y ahora son himnos cuando fueron discos que estuvieron prohibidos. Es más, el rock se prohibió en México, se tocaba en lugares clandestinos al inicio. ¿Qué onda? Espérame, Jaime, ahorita que dices eso, güey, ¿te acuerdas no sé a quién se le ocurrió inventar esa babosada? Que si giraba los discos al revés, porque se acuerdan de los discos de acetato, que si los girabas al revés, güey, había mensajes satánicos, güey. Ya estamos todos como idiotas, güey, girándolos al revés, güey. Y luego decían, no, güey, el de Gloria Trevi, hablando de, ese trae unos mensajes bien perrones, güey. Vas a entrar a otra pinche dimensión. Ya estabas como, güey, girándolo al revés, güey. Obviamente se oían ruidos, güey, pero no tenía nada. O sea, ¿a qué niveles de estupidez también puede llegar el ser humano? Bueno, eso lo hiciste tú por lo que veo. Ah, tú nunca lo hiciste, güey. Allá en Chile no decían eso. Dímelo que no, güey. Sí, claro. Dímelo que no. A ver. Sí. Se decía, pero yo no lo hice. ¿Cómo voy a lo que quiere, a ver, lo que comprobamos que la estupidez es universal. Y otra cosa que también habría que analizar es el tema del arte, porque como dijo Jaime, claro, habla del arte, pero el arte es un bolsón demasiado grande, un bolsillo de payaso donde entra todo. Entonces, cualquiera puede decir yo soy un artista y dibuja un mamarracho a los ojos del común de la gente. Y a lo mejor alguien llega y dice, oh, es una obra de arte. Entonces, igual con la música. Bueno, y por eso que han surgido tantos movimientos también, como el dadaísmo en determinada época, que también uno podría decir que eso estaba en el extremo inferior del arte, si es que el rango es demasiado amplio. Pero también hay que decir que nuestras culturas son bastante musicales y alegres, o sea, Cuba, Venezuela, Colombia, México, y desde luego toda la influencia que tenemos de Estados Unidos y la que hemos llevado nosotros para allá. Y en Centro y Sudamérica hay cantidad de ritmos, colores musicales, con la gente es muy apasionada. Yo cuando escuché la música cubana tocada por cubanos la primera vez, fue algo que me sorprendió, me pareció de una belleza, de una armonía, y aparte buenas letras, buenos para bailar y demás. Y después oyes guapangos oaxaqueños, música veracruzana, etcétera, y es música que te transmite, que transmite emociones, cosas comunes y corrientes, las convierten en cosas que te hacen sentir y valorar la vida, lo que tienes,
creo que la música sí tiene esa capacidad de llevarte a otros lugares, otros tiempos, otras momentos emotivos, pues, y creo que en Pero nuestros Jaime, pueblos, que yo dice no sé Félix, si que bueno o eso mala, era antes, porque yo no sé a nivel precolombino cómo eran nuestros pueblos. Hay una injerencia, al menos en Cuba, muy fuerte de los ritmos afros. de En los Estados africanos, Unidos igual, todo lo que es el jazz surge también de los descendientes afros, que claro, en África sí hay como un vínculo muy fuerte con la música para todo lo que hacen. Cuando tú los ves que trabajan a un ritmo, todos cantando y llevan un ritmo y hunden la pala en la tierra al mismo tiempo, que está demostrado también que eso agota menos. Pero no sé cómo serían nuestros pueblos precolombinos. Es un tema que tal vez al menos yo debería revisar, verlo. Pero esa mezcla que tenemos tan variada de europeo, de nativo de acá, afro y de otros lares, seguramente ha generado esta buena mezcla. Oigan, entonces, ¿qué? Sí concluimos que antes había mayor calidad de música, para pasar a un tema que también me interesa, que desahoguemos. Hablando de la música, digo, lo que decía Félix, pero a nosotros también nos llegaba música de otros países. No sé si decir bendito Dios, pero bueno, a lo mejor sí. En mi casa jamás, cuando yo era chico, jamás escuchó a Vicente Fernández o ese tipo de música, José Alfredo Jiménez. Digo bendito Dios porque no me gusta, pues. Pero en cambio, no sí te gusta tuve, sí, porque no la escuchaste, mi Pepe. claro, pero sí, por ejemplo, yo tenía tema y cantábamos con el abuelo paterno, o se escuchaba la famosa E Compari, la italiana, ¿se acuerdan? E Compari, tarara, que era de los instrumentos. Y es una canción de 1950 y tantos, italiana, que era como la versión del festival de los instrumentos de Cepillín, pero en italiano. Una cosa así. Entonces, eso también nos llegaba, aunque no había estas comunicaciones de hoy, nos llegaba música de varios lugares del planeta, moderna, no la clásica, ¿sí? Mucha música mexicana, por ejemplo, se inspiraba, eran, no sé cómo se llaman, remix, o eran de música italiana, por ejemplo, La Maldita Primavera de Yuri. Y ahí nos tienes a todos llorando con La Maldita Primavera, ¿verdad? Y pasa ligera La Maldita Primavera, güey, te agarrabas así y querías morder No la me digas almohada. que lloraste. Güey, si ¿Lloraste por eso? si lloró Él Maradona con esa seguramente canción, lloró güey. más de una vez con esa A canción. ver, güey, si Maradona lloró con esa canción, era la canción cábala de Maradona en el Mundial de México 86. Y eso te dio fuerza para llorar tú también, mi Pepe. O si dije, si él llora, ¿por qué yo no, güey? Si es Maradona. Y ahí tienes a la Yuri, güey, con su pasa ligera, La Maldita Primavera, güey. Ay, güey. En fin, pero como lo que dice Félix, cómo la música, las canciones llegan al sentir de cada uno de nosotros de distintas maneras. Ahorita, por ejemplo, que veo a Alan, porque lo tengo aquí, acuérdense del famoso Alan Parsons Project y El Ojo en el Cielo, güey. Fue de las primeras músicas como electrónicas perronas. Y se sigue escuchando Alan Parsons Project, güey. ¿Y hace cuánto tiempo? O sea, a ver, seguimos escuchando al Electric Light Orchestra, a Cat Stevens, güey. O sea, yo no me veo, por ejemplo, yo no veo que la música de hoy, lo que se escucha hoy, permee a los próximos 20, 30 años. Como si está permeando mucha música de los 70s, de los 80s, que se sigue tocando, se sigue permeando. O sea, yo ya no veo esta música. ¿Por qué? Porque también hay música y canciones que son atemporales. Lo que decían del contexto. Pues el contexto de las drogas y el narco y toda esta melcocha, toda esta mierda, pues seguramente es pasajero. Pero en cambio hay cosas que sí son atemporales y que nos siguen diciendo algo a pesar de que pasan los años y seguimos sintiendo algo. Eso es lo que me parece que no va a existir con esta música que está hoy. O sea, todavía escuchamos a Miguel Bosé, güey, La Salamandra, o será tu amante bandido, güey.
y hasta le hacemos así, o sea, todavía se nos va la mano, o sea, y está bien, pues es lo que sentimos, pues cada quien, ¿no? En fin, ese sentimiento, ¿no? Y por otro lado, Pepe, creo que también se ha democratizado muchísimo la música. Es decir, ya mucho más chavos tienen también opción de poner su estudio y ponerse a tocar. Ahí está el fenómeno de Santa Fe Clan, por ejemplo, que a muchos puede no gustarles, pero sin los tecnología y las herramientas que hay hoy, es un chavo que probablemente nunca hubiera llegado a hacer lo que ha hecho, ¿no? Y de repente tienen su público, sacan rolas muy seguido y que es algo también del tiempo, que todo es demasiado rápido, demasiado pasajero, nada dura más de un día, dos, las noticias mismas se van. Les hablaba yo de la entrevista esta que le hicieron a Putin, estaba viendo que tenía más de 200 millones de vistas ya, y sale otra nota de que Biden ya está viejito y no se puede incriminar, y sale otra nota y lo demás se olvida. Creo que es un signo también del tiempo, ¿no? De las cosas desechables, pasajeras que... Pero perdón, no solamente el tiempo, Jaime, la cantidad de información. Cuando nosotros éramos chicos, seguramente en Chile igual, güey, había 3 canales de televisión y no sabías, o sea, te costaba elegir porque era pura porquería. Ahora tenemos acceso a más de 200 canales de televisión y nos cuesta elegir de tanta mendiga cosa. O sea, Oye, es también salía un disco de los Enanos Verdes y te los ponían en todas las estaciones de radio, en todos los programas de televisión, los oías a chaleco todo el tiempo. Ahora sale algo, no te gusta, le cambias. Oye, ¿y de qué fue de Putin? ¿Qué dijo Putin? Lo entrevistó un comunicador de los más importantes de Estados Unidos, y lo relevante de esta entrevista es que pues a Putin lo tienen vetado en Occidente. No hay entrevistas. Putin. Está bien. Más o menos serias, y esta es una entrevista que duró 2 horas. Hablaron de temas muy, muy puntuales, muy importantes, y se vio en todo el planeta. Es algo que rompió un cerco informativo, por lo menos de Occidente. En fin, pues regresemos al tema generacional. Alan, ya pasamos de la música, pasemos al tema contextos. ¿A ustedes qué tanto les apasiona el tema de la política, de lo que ocurre en los países, de lo que ocurre en este país? ¿O también realmente es un tema, como a muchos, que no tiene mejor que ver con la televisión? Mientras yo estoy bien, me vale Mauser lo demás y que el mundo ruede. Fíjate que sobre el tema de la política particularmente, yo no sé cómo era en generaciones anteriores, pero supongo que había más interés por los asuntos nacionales, ¿no? En cualquiera de nuestros países de América, pero en el caso de México actualmente la mayoría de los jóvenes no están casi nada interesados en los temas políticos, ¿no? Algunos de los más sonados se enteran, pero realmente poco es el interés, poco están informados, poco leen o escuchan noticias, y bueno, a mí me parece preocupante. Yo no sé si es un tema recurrente en todo el mundo actualmente o en nuestros países latinoamericanos, este desinterés generalizado de los jóvenes. A mí me parece, la verdad, preocupante, porque si las cosas ya están mal, ahora con la población adulta, porque ya los jóvenes están pasando a ser la mayoría de las poblaciones y de los votantes, si son personas que no están o no estamos informados, ¿qué va a pasar, no? Pues el tema de la desinformación en el mundo está creciendo, porque como lo mencionaban antes, había 3 canales y ahora las fuentes de información son tan vastas.
yo pienso que es muy, muy preocupante, lo veo desde mi punto de vista y me da tristeza, la verdad. Yo no sé si antes, cuando ustedes tenían edad, había más interés. Mira, caso contrario a lo que sucede en Chile. En Chile hubo un movimiento encabezado por jóvenes y hoy tienen un presidente joven. ¿Qué edad tiene Boric, Félix? No estoy seguro, pero es de los más jóvenes. Y O sea, él surgió de ese movimiento estudiantil de esa época precisamente que salieron a... De hecho, la primer ministro también es de ese movimiento juvenil. Era un bloque que ellos eran dirigentes estudiantiles y todo. Sí, Oye, pero ¿sabes qué? Antes de continuar, yo quería terminar dos cositas nada más con el tema de la música, porque tú dijiste que íbamos a hablar de otras cosas igual de actualidad. pues échale. Una es, se te quedaron varios en el tintero cuando diste la lista, y uno fundamental era Pink Floyd. Para mí. Pink Floyd, claro. Los Rolling Stones, bueno, y otros. Bueno. Pero otra cosa que quería decir los Rolling que aquí, Stones eran inglesitos, güey. bueno, son de igual, América. estamos hablando de rock. En Chile hay un vínculo muy fuerte con México desde hace muchos años, y sobre todo la música a nivel de la zona campesina, el área campestre, porque llegaban muchas películas de México. De hecho, estoy hablando mucho antes del Chavo y el Chapulín, obviamente, los años 60, 50 y quizás antes. Entonces habían dicho inclusive que a mí mi madre me retaba, por ejemplo, cuando me veía llegar sucio de jugar o desarrapado, y me decía, pareces un verdejo. Y supongo que ustedes saben a quién se referían cuando hablan de verdejo. Ni idea, güey. Ya, voy a tratar de conectarme en otro canal con otros mexicanos que sí conocen. Güey, bueno, pasmados, güey. Oye, era un actor mexicano muy conocido. Pero bueno, llegaba mucho cine. Entonces, si tú ibas a los campos, y todavía, la música que más se escuchaba eran los corridos mexicanos. De hecho, grupos musicales campesinos con tenidas de charros, con los gorros mexicanos, y creando música con esos ritmos. Entonces, y todavía, como les digo, en mi época era muy común que en las fiestas de campo se tocaban corridos mexicanos, y nosotros bailábamos eso. Cuando me tocaba alguna oportunidad de ir al campo, tocaba bailar esa música. Y era como típico, común. Y quedó arraigado en el campo chileno. Muchas cosas quedaron, de hecho sí tenemos mucha empatía, yo creo que justamente por lo que dice Félix, de esta época del cine de oro mexicano que trascendió fronteras, pero luego también hay un tema muy posterior que puede parecer a muchos mexicanos a lo mejor insólito o hasta absurdo, que si alguien cruzó fronteras fue Chespirito, el Chapulín Colorado. O sea, y Cantinflas antes. Sí, claro, pero yo creo que el Chapulín, Chespirito, todavía fue más que Cantinflas, ¿eh? O sea, es impresionante cómo quedó posicionado en el colectivo de toda Sudamérica Chespirito, ¿eh? Impresionante. Y volviendo al tema de Boric. Boric surge de un movimiento juvenil, y fíjense, desde el punto de vista de persona y de estadista, Boric yo creo que es el mejor presidente de toda América. Un tipo sensato, serio. O sea, no hay día que no demuestre que es un demócrata. Lo demostró ahora en los funerales de Sebastián Piñera, que murió en un accidente de helicóptero. Yo no me puedo imaginar que los funerales que se le dieron al expresidente, ese tipo de cosas, sucedan aquí en México. Oye, Pepe, con la bola de idiotas que tenemos. Pepe, y qué contraste con Estados Unidos, ¿no? Con sí, Estados también. Unidos, un país que ha tenido liderazgo durante tanto tiempo, tengan de presidentes y de candidatos a presidentes a gentes muy mayores. De hecho, pobre presidente, o sea, lo deberían de jubilar por un tema humanitario. A ver, Jaime,
Pero esto no es moderno, güey. Tuvieron también a un enfermo mental como Ronald Reagan. Tuvieron a Bush. O sea, los Bush, los dos, güey. No manches, o sea, güey. Veías Nixon. A Bush, acuérdense, con los memes que le hacían. Bueno, no sé si eran memes en aquellos años. Cuando tenía un libro al revés, güey, según él estaba leyendo, güey. O sea, no manches. Y veías a Ronald Reagan, él tenía una enfermedad ya cañona, güey. O sea, no es algo que los gringos sea de hoy, Jaime. Sí, pero yo quería medio enlazarlo con lo que decía Alan, ¿no? Cómo los jóvenes están mucho menos involucrados en política que en las generaciones probablemente de nuestros padres o en las nuestras. Probablemente una porque el sistema los ha hecho a un lado, y otra porque hay tanta información y tanta necesidad de estudiar, trabajar, competir y demás, que están metidos en 20,000 cosas. A mí me sorprendió en Chile una manifestación de chavillos de secundaria, y llegó un camión de la fuerza que les iba a aventar agua, y mi esposa y yo decíamos, ¿nos metemos o qué onda? Pero creo que los jóvenes siempre nos han recordado, son como el Pepe Grillo que dice, oye, esto está mal, aunque te acostumbraste ya a eso, esto no está bien. Y creo que en México al menos sí es muy necesaria la voz de los jóvenes y la participación. Están pasando cosas, nos estamos normalizando cosas terribles, y a veces los adultos por intereses, por esto, por lo otro, ya van para un lado, van para otro, pero los jóvenes son los que históricamente han estado fuera de ataduras, fuera de compromisos, fuera de cualquier cosa, y han levantado la voz. Sí. Oye, Boris tiene 38 años. Pero Tú hablaste del funeral de Sebastián Piñera, la muerte del accidente, y ahí también hay harto que decir. Aquí se han generado muchas polémicas al respecto. Esa noticia trascendió, llegó, y muchos han opinado al respecto, pero Chile pasó uno de los peores incendios forestales que ha tenido en su historia, que llegó a varias ciudades de la zona central, Viña del Mar, Reñaca, etcétera, Quilpué, Villa Alemana, y con más de 12,000 viviendas afectadas, más de 130 muertos, alrededor de 30 desaparecidos. Y bueno, y eso no pareció ser noticia afuera. Inclusive, bueno, el accidente de Piñera llevó a dejar de lado los medios esas otras noticias de más de 130 muertos. Entonces hay cosas que de repente uno dice, parece que la balanza no está bien ajustada, hay un desnivel, y eso pasa en todos lados. Otra cosa que quería decir antes de que se me vaya también, que salió, como suele salir todos los años, esta medición que hacen a nivel mundial de corrupción en los países. No quiero equivocarme, pero me parece mucho que es el índice Gini. Y bueno, para variar, los países que están con menos corrupción son países nórdicos, que son democracias establecidas ya, y los países más corruptos son dictaduras. ¿Y por qué digo eso? Porque ahí se enlaza con el tema de Bukele. Y en Latinoamérica los países más corruptos son Venezuela, que está dentro de los más corruptos del mundo, y Nicaragua. Sí. Y los menos corruptos de Latinoamérica son Uruguay, Chile y Costa Rica. Ahora, yo veo tú las noticias en mi país todos los días, y la corrupción se habla constantemente. O sea, no es que un país sea o no sea corrupto. Yo creo que el punto está en otro tema, digamos.
el poder corrompe, el dinero corrompe. Y cuando tienes poder y puedes tener dinero, acceso al dinero, es muy probable que te vayas o tengas tendencias a irte por un camino corrupto. El punto está en que si tú te vas por ese camino corrupto, te detecten y te juzguen y pagues por eso. Ese es el punto. Y aquí, claro, se habla de la corrupción de derechas y de izquierdas, de políticos de derecha, políticos de izquierda, que han robado mucha plata, de las Fuerzas Armadas también, casos de corrupción, pero esos casos de corrupción se dan a la luz, salen y se hacen públicos, y los nombres de los involucrados se hacen públicos en todo el país. Y obviamente eso implica que se genera una vergüenza de esas personas y también son juzgados y tienen que pagar. Y ahí tal vez esté la diferencia en otras partes, que también existe corrupción, también se roba dinero, pero eso se oculta. ¿Y por qué pasa eso? Tal vez porque, como decía, no sé si Jaime o tú, Pepe, hay una normalización de ciertos actos, de ciertas cosas. Y al final son tan normalizados que se hace a todo nivel, no solamente a nivel presidencial, nivel político, nivel gerencial, sino que a nivel ciudadano común también se hace eso. Entonces ya está tan acostumbrado que es tan fácil que decir, oye, mira, si me salto la fila y llego para adelante, fantástico, nadie se va a dar cuenta y me ahorré esto. Como decían acá, se hablaba siempre del vivaracho, el típico vivaracho, o el winner, que también le dicen, ¿cierto? Que es el tipo que siempre está tratando de buscar la forma de obtener un beneficio de algo, o de sentirse ganador. Y claro, cuando se normaliza y se normaliza a nivel ciudadano, ¿qué más se puede esperar de los niveles superiores? Entonces, ahí me da la impresión de que hay un factor. Y hablaba de Bukele porque en el fondo, claro, Bukele logró a través del Poder Judicial encontrar una cláusula que podía modificar dentro de la Constitución para poder ser reelegido. Cesando 6 meses antes de su cargo, él podía ser reelegido porque supuestamente no había ejercido durante ese periodo la presidencia. Y fue elegido por un poco más de un 85% de los votos. Y cuando uno analiza esos niveles de votación, y él habla de un partido único en democracia, entonces ya te empiezas a asustar. Porque claro, ¿qué pasó con Maduro? ¿Qué pasó con el matrimonio esto de Nicaragua? Claro, son elegidos con tremendas votaciones y también partidos únicos, y tú dices que al final terminas en una espiral que lamentablemente te lleva a un problema. Y la otra cosa del Bukele o de El Salvador, mejor dicho, es que la gente está dispuesta a perder libertades individuales, porque tenemos que tener claro que ellos viven en un estado de excepción, para obtener seguridad. Y sí, está bien, mucha gente dice, yo prefiero poder salir tranquilo por la calle, poder llevar mis cosas y que no me asalten, no me roben, no me maten, no me extorsionen. Te dan seguridad y estoy dispuesto a que me detengan, a que tenga que mostrar mi documentación, pero así también surgen otros problemas que en cualquier momento te pueden detener y aunque tú no hagas nada, también te pueden llevar, y si tú dijiste algo que a lo mejor a ese régimen no le convino, también te pueden llevar. Un trabajo periodístico hecho por un canal español que vio el caso Bukele y entrevistaron a algunos policías que obviamente con la cara tapada y voz tergiversada hablaban y decían que cuando tuvieron que cuando llenaron las cárceles, a ellos les exigían cuotas y si no, no podían volver al cuartel si no cumplían con esa cuota de detenidos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Según este policía, él decía que veían a alguien que tenía una pinta, una facha de Mara, y lo agarraban y se lo llevaban. Y después, ahí verán, los tribunales definirán. Entonces, los derechos humanos también han sido pasados allá. Pero claro, son 75.000 los detenidos de una población de varios millones. Entonces tú dices, claro, la mayoría dice, le da lo mismo, total, no es un pariente mío, no es un amigo, no soy yo, mientras le pase a otros, no me afecta a mí, por lo tanto, está bien para mí, porque yo siento seguridad. Ahí hay otro factor también complejo. Lo mismo que pasó con Milei, porque lo eligieron cuando ya las situaciones son muy críticas en determinados países, pareciera ser que el camino va por ahí. El problema está en que estos personajes, espero
que Bukele no, aunque con estos 5 años más que añadió a su gobierno ya da una mala señal. Vamos a ver qué pasa después de los 5 años o cómo transcurre, porque ahora tiene un problema que tiene que superar, que es la economía, ya no es solo la seguridad. Pero claro, cuando las sociedades están muy presionadas, buscan una salida y estos líderes generan esa salida. Pasó en la Italia de los años 30, pasó en la Alemania los años 30, claro, exactamente, que surgen estos líderes y dan una respuesta y al final la gente los sigue con fervor, pero después, claro, la tortilla se da vuelta y todo tiende a cambiar. Eso era lo que quería decirles. Alan, ¿tú cómo ves a un Bukele? ¿Ustedes cómo lo ven los jóvenes? ¿Como un Pues, salvador o como un dictador? ¿O como ambas cosas? Fíjate que sí es un tema que hemos debatido entre varias personas de mi edad y es un tema que sí está trayendo la atención de muchos países. Aquí en México está captando mucha atención. Y bueno, mi particular punto de vista es que, como decía Félix, hay un riesgo con Bukele por el hecho de su reelección. Creo que él podría irse hacia el camino de una dictadura, de que se concrete al dejar de respetar los otros poderes, pero también es un experimento interesante, ya que bueno, ahora gana con una mayoría tan aplastante, mucho más de lo que obtuvo en su primera elección, y ahora tiene la mayoría absoluta en su Congreso, entonces ya controla 2 de los 3 poderes de manera total, ¿no? Sigue el estado de excepción que dijo que iba a durar un periodo de tiempo y ya se ha alargado y parece que no va a terminar pronto. Sí se están perdiendo las libertades, sí es un país que corre el riesgo de convertirse en una dictadura, pero como bien decía Félix, pues sus ciudadanos lo eligieron porque ya estaban en un punto de quiebre, ¿no? Ya fue como otras elecciones en otros países donde la población está tan harta. Desde mi punto de vista, yo creo que era necesario un Bukele en El Salvador para llevarles paz y después tendrán que ponerse a resolver otros temas, ¿no? Como los debidos procesos de todos los detenidos, la economía, etcétera, pero no puedes enfocarte en otros problemas si no tienes paz. Entonces, digo, no es una receta que tenemos que seguir al pie de la letra, pero yo creo que muchos países latinoamericanos necesitamos líderes con esas líneas de acción duras para combatir al crimen. Por lo menos en México tenemos lo contrario completamente, un presidente que les permite hacer lo que quieran a los criminales, casi con complicidad, y pues creo que muchos jóvenes estaríamos a favor de un líder con una mano dura como Bukele, a cambio de seguridad y libertad. Pienso que no habíamos estado nunca como estamos, bueno, en las últimas décadas. México nunca había experimentado una época así. Los jóvenes nos sentimos inseguros, y pues bueno, esperemos que en El Salvador tengan buenos resultados. Yo le quitaría la palabra casi y dejaría que haya una complicidad total y absolutamente, y está documentado que en el 2006 el narcotráfico financió las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, que ya se deje de hacer güey la cosa esa que tenemos de presidente, porque nunca ha actuado, al contrario, sale con sus vaciladas de abrazos, cuando yo sí creo que lo que jode, y ya lo dijo Félix, es la impunidad. Yo no comparto tanto un tema de transgredir los derechos humanos, pero sí de firmeza en cuanto a que no puede haber impunidad, y aquel que la hace, la paga. Pero cuando los que lo hacen son desde Palacio, los hijos del actual, como ya está probado, y no pasa nada, pues es el mensaje que decía Félix, para ser winner, o cómo es que le llaman, qué bueno que no están agringados ustedes. Vivaracho. Vivaracho, pero también dijiste winners, ¿o qué? Sí, pero winner se utiliza más aquí en Sudamérica, Argentina, Perú,
Bolivia. Oye, Pepe, pero Sí. en México tenemos arriba del 90% de impunidad. Es correcto, claro, güey, claro. Importantes. Es decir, está muy documentado, ya muy platicado, muy diagnosticado y demás. Es decir, los niveles de impunidad que existen y aparte algo que tú decías, Pepe, garantizar los derechos humanos. La verdad es que las instituciones no tienen ni la infraestructura institucional, humana, de preparación, de tecnología y demás para llevar procedimientos profesionales de investigación. No están equipados siquiera. Es decir, de algún modo tenemos que, o se tendrá que empezar a hacerle, ¿no? El Estado mexicano ha invertido muchísima lana en el sistema de justicia penal, se cambió todo con un modelo que trajeron los organismos internacionales. Yo coincido con lo que dice Alan y también diría, yo no le tengo tanta confianza a estos índices que dice Félix. Creo que ¿También tienes otros datos o qué, güey? No, mira, lo que yo vi en Chile, por ejemplo, de intervención de organismos internacionales era impresionante. Me tocó ver una manifestación en contra de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. Yo decía, ¿por qué? Y cuando iba a conferencias, decían corrupción y violencia en América Latina. Yo les decía, sí, les faltan dos indicadores o dos factores, armas y dinero, que proviene de Estados Unidos sobre todo y de Europa. Si quieren tener un diagnóstico completo, tenemos que tener un diagnóstico de crimen, corrupción en Estados Unidos también. Si no, no está completo. Es decir, de repente creo que sí, este tipo de índices es, nosotros como latinoamericanos ya estamos de repente convencidos de que los corruptos y los violentos somos nosotros, cuando yo creo que no es así. Seguramente hay delincuentes y hay de todo, pero hay en todos lados. Y el estigmatizarnos, o sea, cuando te estigmatizas, las conductas se normalizan mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo creo en esta parte que los diagnósticos sí faltan, esa parte de qué ocurre en Estados Unidos, qué ocurre en Europa. Por ejemplo, Pepe, en España, a las mulitas venezolanas que detienen en el aeropuerto de Barajas, sin más, las meten 10 años a la cárcel. Es decir, ¿dónde está también la justicia? Decir, oye, una persona que va obligada, que su familia está amenazada, que la amenazaron ella de matarle a sus hijos o a su madre y le hicieron probablemente ir así, llegas y sin ninguna investigación, sin ningún juicio, porque los que están acá siguen operando normalito, o sea, aunque detengan a unos, siguen otros y siguen otros y siguen otros, el dinero y las armas siguen llegando. Y mientras eso ocurra, pues esto va a seguir pasando con un nombre de un narco u otro. Entonces, creo que eso sí ha influido en la participación de los jóvenes. Por ejemplo, a nosotros nos dejaban ir a cualquier lugar sin miedo a que nos ocurriera algo. Yo sí tengo miedo de dejar ir a mis hijos ya solos a Puerto Vallarta o algún otro lugar. Ya la piensas para que salgan. Tienen que hacerlo, tienen que salir, tienen que crecer, pero las condiciones son otras. Cuando ves que de repente no vuelven los chavitos, que de repente agarraron a 5, agarraron a otros 7 o agarraron a 8, que de repente ya no regresaron los que eran estudiantes y demás, pues sí hay miedo de los jóvenes, pero también hay miedo de las familias, y creo que eso también ha inhibido la participación más abierta y más activa de nuestros jóvenes en temas políticos, por ejemplo.
¿Con qué nos quedamos? En 2 minutos. Échale, Félix. No sé si de los temas de actualidad o de la música. Si es de la música, yo creo que son modas que surgen y que algunas son pasajeras y otras quedan, y que evidentemente hay músicas que han permanecido, como cierta música clásica que puede tener 100 o 200 años o más de antigüedad, cierta música folclórica que a lo mejor tiene 500 o 1000 años de antigüedad, que aún permanece y que siguen generando gusto, placer o vínculos entre las personas, y son atractivas. Y si surge una moda, una música, un ritmo nuevo, aunque sea joven, pero que sea atractivo, que también genere eso a las personas, seguramente va a permanecer en el tiempo igual. Por eso ya le decía que hasta Tchaikovsky fue tratado de vulgar en su época, cosa que ahora nos puede parecer absurda. Pero sí, hay un tema. Y también está el tema en que uno relaciona como cuando huele algo, a mí me gusta oler los libros, leo mucho, leo los libros, ciertos olores te traen recuerdos, ciertos sabores te traen recuerdos, la memoria funciona. Evidentemente también la música genera eso, y si uno escucha una música que cuando era niño tu padre, hay una propaganda, no sé si estará en México, pero acá en Chile la dieron mucho, de un niñito que va al lado de su papá y el papá va escuchando un tema, un rock, un pop, y el niño crece y el papá sigue tocando el tema, y el niño llega adulto y el papá sigue tocando el tema, y al niño ya como que le da la vergüenza, está aburrido escuchar ese tema al papá, pero cuando ya el papá está en las últimas, es el niño que le toca ese tema a sus hijos, o sea, son los nietos los que están escuchando. Entonces, claro, hay cosas que te rememoran, la música te suele traer recuerdos y uno lo repite. A mí la música clásica me entró por medio de mi padre, y cierta música también de los años 40 o 50 también, porque la escuchaba. Perry Como y otras cosas más, la de la Fitzgerald y otros grandes de esa época. Entonces hay varias cosas que generan eso, pero los gustos son muy personales. En el fondo, yo no me atrevo a decir, como cuando veo una película en el cine, no me atrevo a decir, oye, esta película es excelente o esta película es malísima. A lo mejor a mí me parece mala y a lo mejor a mucha gente le pareció buena, y no significa que yo esté en la verdad y esa persona esté errada, digamos. Son gustos que van relacionados a cómo te funciona el cerebro, o te genera feromonas, o te libera algo, endorfina dentro, y te hace actuar de determinada manera y tener placeres. Así que eso va a seguir pasando sin duda alguna. Y frente a la actualidad, bueno, estos índices no solamente encierran a los países latinoamericanos, también están considerados los gringos, Canadá y las grandes potencias igual, Jaime. Así que están todos metidos dentro en base a ciertos parámetros que se miden en relación a los gobiernos. Y los gringos, Estados Unidos no está en el top 10, por eso te decía, los países que están en el top 10 son los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, creo que Suiza también está, que son como los top 10, que son democracias consolidadas, a diferencia de los otros que son dictaduras. Y ahí entre medio hay una gran gama, digamos, que uno puede decir. Ahora es evidente que la inseguridad es un factor que nos afecta a todos. Ahora, la inseguridad puede ser real, puede ser ficticia o puede ser una mezcla de ambas, porque los medios son los que nos inundan constantemente con las noticias día a día y nos pueden hacer crear una sensación de inseguridad. Ahora, cuando sucede lo que sucede, cuando tú ves los números duros, y dices realmente, mira, el nivel de asesinatos que hay en este país al año, en relación per cápita, es brutal. Claro, si tú dices el año está recién empezando y yo me meto a googlear cuántos asesinatos han habido en México, me espanto, digo, oh, no puede ser, ¿cómo puede ser eso? Claro, son cosas que te golpean, y si a nosotros, que en la situación que estamos, ya se nos está metiendo el tema de la inseguridad por medio de estas bandas de narcotráfico o bandas internacionales, nos afecta igual, pero como somos un país centralista, todo el día nos muestra lo que sucede en la capital, que no es lo mismo que sucede en las provincias, o por lo menos no al mismo nivel. Entonces, sí.
a mí me afectó el tema de Piñera por el sentido que sucedió en un momento, como le decía yo, que hubo un incendio, murió mucha gente y pareciera ser que en un momento determinado una muerte tenía más peso y valía más que 130 muertes. Y eso me parece que no es bueno, digamos, hay un nivel de desigualdad. No digo que haya sido un mal presidente, tiene luces y sombras, como todos, tal vez sus sombras fueron muy oscuras, y algunas luces también iluminaron bastante algunas cosas buenas que hizo. Eso no se puede negar, pero habría que entrar a detallar mucho como para verlo. El tema de Milei, que no lo alcanzamos a tomar en Argentina, es otro tema que se está viendo, se está desarrollando, vamos a ver qué pasa. El Congreso rechazó su propuesta, así que no va a poder realizar todo lo que quería. No sé si para bien o para mal, eso está por verse también. Y Bukele, bueno, de él ya hablamos. No hablamos de Ecuador, no hablamos de Noboa, que también hay un tema serio que está sucediendo allí. Pero bueno, y hay un término que es interesante, que es el cherry picking, que deben haberlo escuchado ustedes también, y que es muy típico de la política, esto de tomar lo que me conviene nomás. Hay una política que es más grande, que es más global, más universal, que es, no importa que yo sea de izquierda, no importa que tú seas de derecha, sabemos que vamos a tener diferencias, pero si tú, que eres de derecha o de izquierda, o eres contrario a mí, tienes alguna buena idea, estás haciendo algo bueno, yo tengo que aplaudirlo y tengo que apoyarte, porque yo sé que eso es bueno para la comunidad. Si sé que estás haciendo algo malo, hoy evidentemente tengo que decírtelo. Esa es, yo pienso, la buena política, no importa en qué posición izquierda o derecha estés tú, o centro. Si haces algo bueno, está bien y hay que aplaudirte, si algo bueno para la comunidad, evidentemente, pero si haces cosas malas, esas cosas malas tienen que salir a la luz y tienes que pagar por ello igual. Eso, amigos. Bueno, yo diría dos cosas. Uno, el tema de los sindicatos, yo creo que son buenos, nos sirven de referencia, siempre nos hacen más falta. Lo que creo es que están cargados de intereses políticos, económicos, de todo tipo, y que nos hace falta ser como nuestros propios sindicatos de repente en México y en América Latina. Y de lo otro, bueno, el tema creo que central podría ser la música. Creo que la música va a seguir siendo disruptiva, creativa, va a seguir rompiendo moldes, va a seguir sin gustarle a muchos y encantándole a otros. Como decía Félix, en música gustos son colores, en música más es mejor. Si es un regalo de los dioses, lo vamos a seguir viviendo, experimentando, disfrutando, y esperemos que es de esas cosas que entre más mejor, que viva la música de todo tipo. Yo opino lo mismo que Jaime. Entre más música, mejor. Pero sinceramente, creo que mucha de la actualidad no va a perdurar. No va a trascender a través de las siguientes décadas. Pero bueno, que como dicen, la música es como los colores y hay muchos para todos los gustos. Entonces, promovámosla, ¿no? Pues muy bien. Pues después de ver La Gran Noche del Pop, la única recomendación es: no se pongan Botox. Vivan la vejez con dignidad, señores. Abrazo a mi Lionel Richie, a Stevie Wonder. Ya no les conté, pero cuando éramos chavos que salió esa canción, hacíamos la pista del We Are the World. Y hay un momento en que hacen un dúo, Stevie Wonder y el jefe, Bruce Springsteen. Y de niño yo siempre quise ser Bruce Springsteen, pero nunca me dejaban. Yo tenía que hacer Stevie Wonder, no sé por qué, ¿verdad? Por obvias razones, seguramente el color. Entonces, por lo ciego. Entonces sí, claro, me tenía que aprender así el pasito así de Stevie Wonder, que movía su cabecita así, pero nunca pude ser Bruce Springsteen. Entonces, no se pongan Botox, vivan su vejez con dignidad. Nos vemos, señores, hasta la próxima, estén bien. Saludos, amigos. Un abrazo. Chihuahua, te salieron